Muy buenas noches, soy Nicolás Paut y les doy la bienvenida al resumen de las noticias más importantes de nuestro país y de todo el mundo al estilo de CNN Chile. Y comenzamos a ver con los titulares. Francisca Crovetto ganó la primera medalla de oro del Team Chile en estos Juegos Panamericanos, luego de vencer en el tiro skeet. Con este triunfo, nuestro país alcanzó 6 preseas en total, tras la plata conseguida por Hugo Catrileo en el maratón y las medallas de bronce de Aranza Villalón en ciclismo y de Claudia Gallardo en taekwondo. Y por supuesto, ya están cerradas las mesas en Argentina. Según la justicia electoral, recién se conocerían cerca de las 22 horas, tal como en las primarias, el resultado de las elecciones presidenciales. El mismo organismo informó que en estas elecciones hubo más participación que en las PASO, pero apenas llegó al 74%. Y de vuelta en nuestro país, la Comisión Mixta despachó ya las propuestas de solución a las 32 iniciativas que no fueron aprobadas por el Consejo Constitucional. La instancia acogió la objeción de conciencia, la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda y la expulsión de inmigrantes irregulares en el menor tiempo posible. Las normas ahora deberán ser visadas por el Pleno del Consejo. Y una noticia que obviamente llenó de tristeza a nuestro país. A los 88 años murió el destacado presentador de televisión Enrique Maluenda. El velatorio se está llevando a cabo en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en Vitacura. Con esta noticia terminamos de presentar los titulares y ahora viene el desarrollo pleno de CNN Prime de este domingo. Vamos inmediatamente a Buenos Aires al contacto con Mónica Rincón, porque ayer en CNN Prime hablábamos con Mónica de que más o menos a esta hora podrían estarse conociendo los primeros resultados de las elecciones presidenciales, pero todo indica, Mónica, que vamos a tener que esperar un poco más. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás. Quiero mostrarte primero el ambiente que hay en el comando de campaña, en el búnker de campaña de Javier Milei. Hay batucada, hay también murga, hay muchísima alegría, pero es una alegría que no sé cuánto va a durar necesariamente. La verdad es que recién a las 9 de la noche vamos a tener los resultados reales, los primeros oficiales, y por lo tanto, claro, todavía hay mucho ambiente de celebración. Milei presidente, la bandera argentina, la bandera que tiene la imagen del león, que emula la cabellera de Javier Milei. Hay ambiente de fiesta también. Los lemas que dicen remera afuera la casta, llavero pibe motosierra, en fin, hay todo el merchandising de Javier Milei. Aquí tenemos un Javier Milei, ¿viste? De mentira, que está acá en medio causando furor, en medio de la población, en medio de todos los manifestantes. Es cierto, pero luego quiero irles contando, me voy a desplazar un poquitito para poder contarles de este ambiente, es cierto, pero también respecto de las reacciones que se van produciendo. Vamos a ir preguntando cómo se viene la noche. ¿Gana? ¿Gana en primera o en segunda? Primera. En primera. Dice que gana en primera. Cuénteme, ¿por qué le gusta Javier Milei? Porque Milei expresa las ideas de la libertad que necesitamos los argentinos para salir adelante. ¿Por qué vienes por Javier Milei? Porque es lo que necesitamos los argentinos. Ya estamos podridos de siempre los mismos partidos políticos. ¿Y tú, por qué estás aquí por Milei? Porque estamos cansados de los zurdos, del comunismo. El gobierno actual está flirteado con todos los partidos de izquierda de todo el mundo. Con Cuba, Corea del Norte, con China, con Rusia, con Irán, por Dios. Harto esto, harto. Esto es un cambio. Aguante la derecha, aguante la libertad. Va a ganar Milei, va a ganar. Gana. ¿Y si no gana? Y bueno, que en 4 años vemos la vuelta. Ahí está. Pero el respeto a la democracia, dicen por acá. Absolutamente. Cuéntame por acá, ¿por qué vienes acá con Javier Milei? ¿Por qué Milei? Porque somos estudiantes de la carrera de periodismo, venimos a entrevistar a las personas. ¿Vinieron a entrevistar? Sí, venimos a entrevistar a las personas que están por acá. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos buscando entonces a los partidarios de Milei. Hola, ¿por qué Javier Milei? Porque nos devolvió la esperanza, porque nos enseñó que hay una forma de ser libre
y que los políticos no te tienen que llevar de la nariz. Ellos no son mejores que nosotros. ¿Y tú por qué estás aquí? Ah, no habla español, perfecto. Pero tú has votado siempre ¿por qué sector? Siempre voté por derecha. ¿Cómo lo definiríamos? Derecha. Partidos que buscan soltar un poco la mano a la gente para que pueda pensar por sí misma. No me gusta que me guíen de la nariz. No somos ganados. Ahí está parte de las razones, Nicolás, para que tú me puedas también seguir preguntando, porque tengo datos y los datos, la verdad, es que los primeros no son oficiales. Atención, estamos hablando de proyecciones de medios de comunicación, estamos hablando de boca de urna, estamos hablando de distintas cadenas que hasta ahora, recalco, sin haberse conocido los datos oficiales que van a venir a las 9 de la noche, sin haberse conocido esos datos, Nicolás, y datos entonces y proyecciones que todavía al parecer acá no conocen, hablan de que hay segunda vuelta, habría segunda vuelta, lo digo en condicional porque no son los datos oficiales, habría segunda vuelta, pero la sorpresa no es entre quiénes, eso se confirmaría entre Massa y Milei. La sorpresa, si es que se confirman estas proyecciones de medios de comunicación y estos boca de urna, la sorpresa sería que Massa estaría por encima de Javier Milei. Eso sería una sorpresa, no respecto de los integrantes, de los contendores de la segunda vuelta, sino que sería una sorpresa, Nicolás, respecto de quién va primero en esa segunda vuelta, algo que no necesariamente deja echada la rueda de la fortuna, no la deja clavada, pero la verdad es que sería sorprendente y no va a ser algo que tomen necesariamente de manera tranquila o de manera alegre, evidentemente, los partidarios de Javier Milei. Vamos a ver si esto se confirma a las 9 de la noche, qué es lo que van a decir acá los partidarios y cuál va a ser la posición del candidato, si va a reconocer los resultados en caso de que esos fueran, o si va a decir que hubo de alguna manera un robo de esos resultados. Va a ser interesante aquello y sobre todo hay que esperar, insisto, a las 9 de la noche, pero si Massa lo da vuelta y llega a la segunda vuelta en primera posición, sería de verdad algo impensado, nunca, no medido tampoco, se habrían nuevamente equivocado esas mismas encuestas que no vieron venir a Javier Milei, tampoco ninguna ha dicho, salvo un par muy marginal. Nicolás. Sí. Conociendo a los argentinos, cuando están en una instancia no solamente de celebración, sino que también política, y cuando uno espera que estén ganando, uno esperaría una celebración, un jolgorio, la burga, muy bien que tú mencionabas, pero uno no ve eso, por lo menos en las imágenes que tú muestras, se ve tranquilidad solamente, pero no un jolgorio de quienes están ganando. Y te cuento, Mónica, que estamos acá junto a Jacinta Molina, editora de Internacional de CNN Chile, porque el escenario, si es que Javier Milei pasa con Massa a la segunda vuelta, es muy distinto a si Milei estaría pasando con Bullrich a la segunda vuelta. Ahora la pregunta es si el escenario nuevamente cambia, si es que es Massa el quien lidera en las preferencias en esta primera vuelta respecto a Javier Milei. Muy buenas noches, Jacinta. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Esa sería la noticia de la jornada si se confirman estas estimaciones que llegan de los comandos, principalmente del comando de Sergio Massa, lo comentaba Mónica, con bocas de urna, también mesas testigos, que es donde los partidos ahí tienen a sus fiscales y recaban esos datos. Como los apoderados de mesa para nuestras elecciones. Exactamente. Y por cierto, también las estimaciones de los medios de comunicación. Nos quedan minutos todavía para tener esos resultados oficiales, pero ya los medios argentinos hablan de un cambio en el ambiente en el búnker, el comando de Sergio Massa, donde incluso estarían llegando algunos ministros del gobierno. Recordemos que él además es el ministro de Economía. E hizo una campaña intentando desligarse precisamente del Ejecutivo actual que lidera el presidente Alberto Fernández. Bueno, datos concretos de momento, la participación al cierre de las mesas de las urnas llegaba al 74%, superior por muy pocos puntos al 69% de participación que se registró en la primaria. Sí, recordémosle a las personas si es que es elección obligatoria o elección voluntaria en Argentina. Es obligatoria, pero claramente
a la luz de estos números hay un porcentaje importante que no votó en esta elección. No supera, por ejemplo, la participación a los últimos comicios generales, la última elección presidencial, donde esta superó el 80%, pero sí a la primaria de agosto. Exactamente. Volvemos a Buenos Aires. A Mónica la estaba molestando Jason de la película Halloween, pero Mónica lo mantuvo a raya. No, pero cariñoso. ¿Sí? No, okay. Cariñoso Jason. Yo a Jason, no, mira, yo te voy a decir, yo a Jason, no, a cualquiera me lo como con limón, así que no. Nada de venir a asustarme, ni de tratar de comerme el micrófono. No, ya estamos viejitos para esto. Pero no, buena onda Jason, súper buena onda. O sea, si Jason fuera así en la vida real, estamos al otro lado. O sea, me voy de copas con Jason si fuera así de simpático como el Jason que me tocó ahora. ¿Mónica? Pero no, era una broma en todo caso lo que yo le decía. Pero quiero decirte algo, Nico, antes. Dime, sí. Que me está llegando una información que quiero dárselas a conocer. Lo que pasa es que tengo que reconocer dos cosas. Lo primero, desde el grupo de investigadores, estoy tratando de abrir el celular porque no está tan fácil, pero desde el grupo de investigadores de una de las universidades que nos ha estado apoyando en la analización del CICAD, la verdad es que ellos cuando conversamos, no sé si se acordarán, como a las 5 de la tarde, ellos ya proyectaron una participación del 75% y la acertaron prácticamente medio a medio. Eso por un lado, eso es importante y relevante de destacar. Pero además, tengo que decir que algunos de ellos ya a esa hora, y lo conversamos con Felipe Hernández, ya dijeron que ellos estaban detectando que podía producirse este cambio de tendencia. Así que tengo que reconocer que hay al menos dos grupos de analistas con los que estamos trabajando que tempranamente a través de mesas testigos y otros pudieron dar cuenta de esto que estaba pasando, pero vamos a ver si lo confirman. Definitivamente hay que esperar hasta las 9, pero vamos a ir también de a poco preguntándole a algunas de las personas por qué vienes acá. Antes, una sola opinión antes de presentar la nota que tenemos preparada. Quiero preguntarte por qué viniste acá. Estaba pasando, la verdad es que fui a merendar y bueno, justo pasé y me quedé. ¿Por qué Milei? Y porque creo que tiene propuestas distintas y puede llegar a sacar el país adelante. Te cuento, hay todavía proyecciones de medios de comunicación, no son confirmados, no son datos oficiales, que dicen que pasa Milei a segunda vuelta, que pasa con Massa, Sí, puede ser. pero que Massa estaría primero. Puede ser, para mí sí van a balotage y está peleado. Para mí sí va a estar peleado. ¿Sí? Vamos a seguir preguntando a ver qué es lo que piensan por acá. Un segundito, ya vamos. Venga para acá. ¿De dónde eres? Yo de acá, de este hermoso país, Ya, ¿de qué sector, de qué ciudad? de Buenos Aires. Tenemos algunas proyecciones de medios de comunicación, no son los datos oficiales, recalco, hay que esperar a las 9 de la noche, no, esos son los datos oficiales. Obvio. Pero algunas proyecciones hablan de que hay segunda vuelta, que pasa Javier Milei, pero la sorpresa, bueno, con Massa, hasta ahí estamos en lo esperado, ¿no? Pero algunas proyecciones dicen que Massa estaría por arriba de Milei. ¿Qué opina? Y yo me muero, porque no entiendo cómo la gente no aprende. O sea, te chocás la cabeza contra la pared 2 veces y no aprende la gente. Los kirchneristas están arruinando el país. Esa es la verdad. O sea, ¿te sorprendería mucho? Sí, obvio, para mal. O sea, me pone triste porque un hermoso país con unos hermosos paisajes que esté esta miseria de política decadente. Vamos a seguir preguntando por acá, venga por acá nomás, vengan. Primero, ¿por qué Javier Milei? Por las ideas de la libertad, estamos cansados de la casta política, sus privilegios, estamos cansados de la poca estabilidad, estamos cansados de la inseguridad de las calles y cansados de estar los mismos de siempre, ¿no? Hace 100 años. Muchos jóvenes acá. Muchos jóvenes, creció mucho los jóvenes y la verdad que es un orgullo que tanta gente venga apoyando las mismas ideas de la libertad, ¿no? Ahora, le contaba a tu amigo que los datos oficiales son los de las 9 de la noche, dejémoslo claro, pero que hay proyecciones en medios de comunicación, proyecciones, boca de urnas, urnas testigos, que dicen que pasa Javier Milei a segunda vuelta, que pasa también con Massa, pero que Massa estaría obteniendo más votos que Javier Milei. ¿Qué dices? La verdad que eso es consecuencia de que en las últimas semanas Massa puso su plan platita, que sale de la impresión de billetes desenfrenada por parte del Banco Central y empieza a regalar plata a todo el mundo. Esa plata después nos afecta a la inflación, a los argentinos, nos afecta a todos y esa plata termina dándose a pocas personas y es pagada por la plata de todos.
Entonces es lógico que gane votos por un populismo barato que está implantado en Latinoamérica hace años. Entonces es lógico que gane esos votos, pero bueno, yo creo que en una hipotética segunda vuelta Milei puede tranquilamente ganar, ya que yo creo que los votos, que en este caso serían de Bullrich, espero yo que vayan para Milei. Vamos a ver, aquí son súper buenos analistas, sabes que es un orgullo conversar con, da lo mismo si estamos con la gente de Milei, con la gente de Massa, con la gente de Bullrich, es impresionante cómo los jóvenes argentinos, las mujeres, los hombres, los adultos, tienen un nivel de opinión, de conocimiento político que realmente es destacable, trasciende todas las edades, los sectores socioeconómicos, las tendencias políticas. Quiero que revisemos primero, antes de seguir conversando, porque tenemos muchos más entrevistados y entrevistadas, quiero que revisemos la nota de esta jornada, cómo se ha desarrollado, mientras aquí hay relativa calma, no hay tanta celebración todavía como yo esperaría. Puede ser por dos razones, o porque están esperando los resultados de las 9, esa es una opción, o porque algunos ya tienen algún tipo de información respecto de estas proyecciones en que pasan a segunda vuelta, pero no primeros como hubieran esperado y sí con Massa como era previsible. Revisemos la jornada en la nota de Gabriel Palma. Así fue la caótica llegada de Javier Milei a su local de votación. Pétalos de flores y un mar de gente que hasta dificultó el ingreso del ultraderechista, quien celebró su cumpleaños 53, el mismo día en que más de 35 millones de argentinos estaban convocados a las urnas para elegir al próximo presidente del país. ¿Te preocupa la gobernabilidad? Para nada, estamos en condiciones de hacer el mejor gobierno de la historia. Fue lo poco que alcanzó a decir el hombre que llegaba precedido de un triunfo en las primarias de agosto y que esperaba asegurar un triunfo en primera vuelta este domingo. Al mismo tiempo que Milei llegaba a votar, Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato del oficialismo, sufragaba en un ambiente más tranquilo. Aunque de todos modos tuvo que esperar varios minutos en la fila antes de votar, tuvo tiempo de sacarse fotos con algunos adherentes y hasta de tomar mate mientras esperaba, también de enviar un mensaje pensando en lo que ocurra el día después de la elección. El lunes la Argentina sigue, que ayer estuvimos trabajando y que nuestra responsabilidad es cuidar a los argentinos, su trabajo, su ahorro, todo lo demás es parte de los que de alguna manera pretenden influir sobre la voluntad de la gente metiendo miedo. Creo que tenemos que transmitir tranquilidad. Una votación más rápida fue la que protagonizó minutos después Patricia Bullrich, la candidata del bloque opositor Juntos por el Cambio. Pese a que algunos sondeos recientes la mostraban fuera de un eventual balotaje, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri no escondió su optimismo. Es una sensación muy impresionante haber logrado hoy ser la candidata de Juntos por el Cambio. Me imagino bien, me imagino festejando. Los otros dos candidatos de la papeleta, Miriam Bregman del Frente de Izquierda y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sufragaron más temprano, pero la mañana electoral no solo estuvo marcada por los postulantes a la Casa Rosada, sino que también por la reaparición de su actual inquilino. Tras meses de silencio, Alberto Fernández respondía así las preguntas de los medios tras dejar su local de votación. ¿Cuál es la autocrítica de su gestión? No, de eso no voy a hablar porque estamos en veda. El lunes, si querés, te cuento todo lo que quieras. ¿Qué Argentina se espera a partir del lunes? A mí me encantaría poder contestarles, pero no puedo. No puedo hablar más. No puedo hablar. Bueno, está bien, contáselo el lunes. Gracias a todos. Gracias. Fernández dejará el poder el próximo 10 de diciembre con críticas a su gestión marcadas por una inflación interanual que roza el 140% y con la pobreza llegando al 40%, números que explican los niveles de desaprobación de su gobierno, del que hasta su vicepresidenta intentó desmarcarse este domingo. La gente va a recordar su gobierno. ¿Mi gobierno? Mi gobierno del 2015 lo va a acordar maravilloso porque por eso ganamos en el 19. En fin, no fui escuchada. Y en un país de carácter presidencialista como es este, está claro que el que decide siempre es el presidente, para bien o para mal. Un proceso electoral que ocurrió de manera más expedita durante las primarias de agosto, cuando el voto electrónico de la ciudad de Buenos Aires produjo retrasos y largas filas en los locales de votación. Para el cierre de las mesas, a las 6 de la tarde, había votado el 74% del padrón electoral, mucho más que en las PASO, cuando la participación alcanzó el 69% y la abstención marcó un récord. En tanto, los argentinos mantienen sus expectativas para lo que comience este lunes, cuando ya se conozcan los resultados consolidados. En todo sentido, hoy gane quien gane, a los que laburamos, a la gente que está en la calle, en los barrios, le espera tiempos complicados. ¿Qué le pide al próximo presidente o presidenta?
que piense en el pueblo, en la gente que necesita tanto, la gente humilde, la gente de clase media que ya no existe. Así fue esta jornada electoral en Argentina, la más incierta en los últimos años en el país, una que ha sido catalogada de histórica e incluso como una bisagra entre lo que fue la política trasandina de las últimas décadas y la que comienza a contar de este lunes. Estamos en medio en el corazón de lo que es el comando de Javier Milei. Sigue la murga, sigue la celebración. Estoy viendo a unos metros, vamos a tratar después de tener acceso a él, estoy viendo a Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, que llegó hasta este lugar, así que para un próximo contacto espero haberles podido mandar alguna impresión de él, a ver qué nos dice de por qué están aquí, cómo están junto a representantes de Vox también, para solidarizar con Javier Milei, para darle su apoyo. Vamos a ver también los resultados a eso de las 9 de la noche, faltan solo 39 minutos, mientras sigo viendo que está ahí bastante cerca, vamos a ir tras él para poder enviarle esas impresiones para allá, para Santiago, pero siguen llegando las proyecciones que hablan de una segunda vuelta, pero una segunda vuelta, y lo digo eventualmente porque hay que esperar los resultados de las 9 de la noche, donde iría primero el ministro de Economía de un país con casi 140% de inflación y 40% de pobreza. Sergio Massa iría, lo digo en condicional hasta que no tengamos resultados oficiales, iría en primer lugar en una eventual segunda vuelta con Javier Milei. Por algo dicen que Sergio Massa es capaz de vender hielo en Alaska o arena en el Sahara, porque es impresionante. Si se confirma con datos oficiales, sería de verdad dar vuelta a algo que parecía imposible. Y si habla y si tiene un discurso de la victoria, podemos adelantarles que no va a ser rodeado de personeros kirchneristas. Mónica, la verdad es que lo que tú hablabas con esa persona en la nota de Gabriel Palma lo dice todo. Aquí no hay clase media. Argentina tiene un 40% de pobreza o tiene gente con mucha guita, como dicen los argentinos. Eso habla de las dos capas que tiene el país trasandino, y lo estábamos hablando acá con Jacinta Molina del ambiente que hay en el comando de Javier Milei, porque no habla de un comando ganador, habla de un comando al menos tranquilo, tampoco perdedor, pero es algo distinto a lo que se esperaba hasta antes de este día. Exacto, y a lo que ellos mismos también decían durante la campaña, y por cierto también la elección el día de hoy, o por lo menos en la mañana, de ganar en primera vuelta. Eso se cae incluso cuando un asesor de Javier Milei a los medios de comunicación dicen que nunca se plantearon el triunfo en primera vuelta, siempre en segunda, pistas ya de que los resultados que se van a entregar en los próximos minutos ya confirmarían esto, un escenario de segunda vuelta, de balotaje, y vamos a ver si es que se confirma lo que sería la gran noticia de la jornada, que no sería con Milei pasando en primer lugar, sino que con el ministro de Economía, Sergio Massa, el candidato oficialista, donde ahí habría sido incluso clave también los votos que ha obtenido el peronismo en la provincia de Buenos Aires, cosa que vamos a saber, por cierto, una vez se entreguen ya los resultados oficiales y consolidados. Vamos a hacer una pausa ahora en CNN Prime, pero a Jacinta y a Mónica desde Buenos Aires les dejo encomendada la siguiente tarea. ¿Cuál es el escenario si es que pasa Javier Milei y Massa a la segunda vuelta? Porque es totalmente distinto si hubiera pasado Javier Milei y Patricia Bullrich. ¿Cuál le favorece a Milei? ¿Cuál le perjudica? Es parte de lo que vamos a analizar acá en CNN Prime, porque la noticia está completamente en desarrollo. Lo decía Mónica, más o menos a las 9 de la noche esperaríamos los primeros resultados oficiales de las elecciones presidenciales allá en Argentina. Por supuesto, tema central de esta edición de CNN Prime domingo. Hacemos una pausa y ya volvemos con más noticias. Estás viendo. Y en CNN Prime hablamos de política, porque los partidos oficialistas mantienen el acuerdo de no adelantar, al menos de manera evidente, una opción para el plebiscito del 17 de diciembre. Estamos hablando del
segundo proceso constitucional de nuestro país. Al menos ellos dicen que van a esperar hasta que la nueva propuesta de Carta Magna esté lista. Y todo indica que este miércoles será un día decisivo para los dos bloques que apoyan al gobierno. Todo nos cuenta Francisca Cárdenas. Inconformidad, esa es la palabra que describe el sentir en el oficialismo ante el texto constitucional. Y es que pese a que la estrategia ha sido no pronunciarse a favor o en contra de la propuesta hasta que esté lista, los cuestionamientos ya no se pueden disimular. No hay disposición alguna por parte del socialismo y del Partido Socialista a poder apoyar una propuesta que sea regresiva en materia de derechos sociales, en materia de derechos de la mujer. La ansiedad es mala consejera, por lo cual nosotros creemos que lo serio es esperar el texto y en base a eso nos pronunciaremos. Ahora yo creo que la ciudadanía ya está viendo lo que está resultando del texto constitucional y claramente las señales que llegan son brutalmente malas. La política es hasta último momento, señalan algunos en la alianza de gobierno, ante un texto que dicen fue redactado por un órgano donde se hizo valer la mayoría del Partido Republicano y pese a que no hay un pronunciamiento oficial, en privado la opción ya está clara. Los partidos vamos a asumir una decisión institucional. Pueden haber posiciones personales que nos pueden gustar una u otra norma, pero en definitiva aquí se vota por un todo y ese todo holístico es que justamente nosotros tenemos que mostrar a la ciudadanía si eso representa o no una respuesta efectiva a sus demandas sociales. Acá nosotros no queremos sacar ventaja o desventaja, lo que nos preocupa son las preocupaciones de los chilenos y las chilenas. Lamentablemente la derecha hace 3 semanas empezó su campaña cuando todavía habían espacios para poder llegar a acuerdo o construir una constitución de todas y todos los chilenos. Y eso se mostrará en la campaña, que en esta ocasión, a diferencia del primer proceso constituyente, durará solo un mes, donde también el gobierno deberá jugar un rol informativo y desglosar a la ciudadanía el contenido de la propuesta. Si en diciembre se rechaza por segunda oportunidad, es evidente que el proceso constitucional entra en el congelador por un largo tiempo, hasta que el país esté preparado política y socialmente. Pero hasta ahora los republicanos han logrado algo que parecía imposible: redactar una propuesta constitucional peor, más retrógrada y más favorable a los abusos y a los intereses de las grandes empresas que la actual Constitución del 80. También persiste la idea de agotar hasta el último esfuerzo y para eso este lunes los timoneles oficialistas se reunirán con demócratas y amarillos, pese a que algunos de sus miembros ya se han mostrado a favor de la propuesta. Hay muchos aspectos en que esta propuesta mejora la Constitución actual, pero hay que ver si es suficiente para darnos estabilidad en las próximas décadas. Y esa es la decisión que hay que tomar. Merecemos terminar bien este proceso. Creo que aquí algunos se han restado no de buena forma, porque creo que nadie debía ser restado de tratar de contribuir a escribir una buena constitución. Creo que todavía es tiempo y algo podemos hacer. Definiciones que también se plantearán el próximo 25 de octubre, la cuenta pública de los partidos de gobierno, donde además se hablará de la estrategia de campaña que tendrá como objetivo hacerle ver a la ciudadanía por qué rechazar o aprobar la propuesta. Seguimos en este mismo tema porque mañana el Pleno del Consejo vota las propuestas para zanjar las diferencias entre ese órgano y la comisión experta, mientras la oposición sigue defendiendo cómo está quedando el texto. Consejeros y comisionados del oficialismo lo critican porque, dicen ellos, es un proyecto dogmático. Así lo cuenta Macarena Román. Una señal que dio inicio a la votación de la comisión mixta. 64 propuestas de solución fueron votadas, más de 32 enmiendas, proceso donde el protagonista fue la oposición. Me parece a mí también que en la suma y en la resta de aquellos puntos en que se levantaban más críticas, por ejemplo, en materia de contribuciones, nosotros hemos hecho una propuesta que se hace cargo de esas críticas. Pero no es lo que piensan en el oficialismo. La exención de contribuciones a la primera vivienda continúa siendo criticada, especialmente por algunos alcaldes, pese a que la norma pasó al Pleno con excepciones y gradualidad desde el 2026. Uno de los pocos impuestos en Chile que efectivamente es progresivo, es decir, quienes más tienen pagan más impuestos y de hecho la gran mayoría de las viviendas en el país no paga contribuciones.
Por lo tanto, aquí hay un proyecto absolutamente ideologizado, desconectado de la realidad y fuera de cualquier beneficio que pueda tener el país. Y por esta sola razón, la verdad es que el proyecto constitucional se vuelve inviable. Entonces es un contrasentido que si el Estado te garantiza un derecho social que es el acceso a la vivienda propia y adecuada y que tú la puedes tener, no puede por otro lado quitártela si tú no cumples con una obligación de pagar las contribuciones. Eso, ¿por qué está ahí? Es por eso. Críticas que también comparten expertos y consejeros del oficialismo cuestionan el poco o nulo cambio de la propuesta en la comisión mixta e insisten que los temas más relevantes se mantuvieron sin grandes modificaciones, como la reelección de alcaldes en otras comunas o la objeción de conciencia. Esto es en el contexto de la libertad religiosa, de poder difundir, vivir de acuerdo a tus creencias y poder estar tranquilamente, como se dice, de acuerdo a lo que tú crees y piensas en conciencia. La comisión mixta, con el solo respaldo de la oposición, estableció también que la ley deberá asegurar el acceso equilibrado de mujeres y hombres a candidaturas de elección popular y la participación en igualdad en distintos ámbitos de la vida nacional. No solo se establece la paridad de entrada, no se establece paridad de salida cuando hemos tenido todo un proceso constituyente y otro anterior también con órganos constituidos paritariamente, entonces en eso hay un retroceso. Retroceso que según el oficialismo también quedó establecido en materia de migraciones. La instancia determinó mantener expulsión en el menor tiempo posible según corresponda, eso más la facultad de establecer estado de sitio en caso de acto terrorista. El que esto quede elevado a un nivel constitucional es algo positivo y esperamos que esto sea bien recibido por la ciudadanía y que en la eventualidad de aprobarse el texto sea también bien utilizado por las autoridades. A mí me parece muy irresponsable y un peligro incorporar esta causal dentro del estado de sitio y al agregar la causal de acto terrorista se presta para interpretación. Así finalizó la última oportunidad para realizar modificaciones al texto. Este lunes el Pleno del Consejo votará la propuesta de la comisión mixta. Para aprobarse es necesario el respaldo de 3/5 de los integrantes. Si no se alcanzan esos votos, se entenderá que fueron rechazadas. Y son materias que en esencia no revierten lo que a nuestro juicio es un texto ya definitivamente dogmático, intransigente, excluyente. Opinión que tendrán que entregar los consejeros y consejeras el próximo 26 de octubre, cuando se vote el borrador en el Pleno para luego pasar a la entrega de la propuesta al Ejecutivo el próximo 7 de noviembre. Vamos a hacer la noticia del momento. Se esperan los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Argentina. Estamos junto a Jacinta Molina acá en el estudio de CNN Chile y tomamos nuevamente contacto desde Buenos Aires con Mónica Rincón. Mónica, cuéntanos el ambiente. Sigues allá en el comando de Javier Milei, que al menos las expectativas dicen que estaría en segundo lugar en esta primera vuelta presidencial. Nuevamente retomamos el contacto contigo, Mónica. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nicolás. A ver, te voy a dar las últimas informaciones que me llegan. Lo primero es que en Juntos por el Cambio, es decir, en el comando de Patricia Bullrich, me llegan informaciones de que hay tristeza, que estarían dando por hecho que no van a la segunda vuelta ellos, sino que la segunda vuelta, tal como se esperaba, sería entre Javier Milei y Sergio Massa. Eso por un lado. Por otra parte, hay varias proyecciones y hay varias bocas de urna de distintos espacios políticos. Una de ellas dice lo siguiente: Massa arriba con 35%, Milei sostiene su 30%, Bullrich 25%. Este es el promedio que hace uno de los principales referentes políticos de los boca de urna, atención con eso. Hay que esperar entonces lo que tiene que ver con los resultados finales. Pero atención con lo siguiente, según este promedio de bocas de urna es muy importante el porcentaje que juntan entre Juan Schiaretti, que es el gobernador de Córdoba, y Miriam Bregman, que ambos sumarían 10% en conjunto, 10% que se volvería decisivo para una segunda vuelta entre Milei y Massa. 10% entonces porque
Dicen algunos, estos votos tienen mayor tendencia a irse al peronismo. Sin embargo, seguiría la incógnita de qué pasaría con los votos de Patricia Bullrich. Y lo hablo todo en condicional porque depende de lo que pase finalmente. Y lo otro, es importante ver cómo se compone el voto de Patricia Bullrich, que algunos apuestan a que se va a Massa porque son partidos que tienen alguna raigambre progresista, y otros dicen que en lo absoluto, que lo más probable es que se fuera con Javier Milei. Otro dato que tengo, que también les puedo contar, que me está llegando minuto a minuto, me disculpan el desorden, pero de todas maneras, algunos decían que existía una pequeñísima posibilidad para Massa todavía en su comando de ganar en primera vuelta, pero la gran mayoría de los dirigentes lo da por descartado y ya se dan por satisfechos con estar en una segunda vuelta y estar por arriba de Javier Milei. Me acaba de llegar otra información, así que como estamos en vivo, la voy a abrir aquí mismo. Otra proyección de otro de los espacios políticos importantes en base a mesas testigos nacionales. 37% entonces para Sergio Massa, 28% para Javier Milei y 25% para Patricia Bullrich. Sin embargo, fíjense que también tengo otro que le da la ventaja a Javier Milei. Ese, no sé, pero tengo uno que también da eso. Voy a seguir revisando mientras les entrego más información. Ahora, hay un conteo oficial de votos que se está produciendo con cerca de un 30% de las mesas escrutadas, pero que aún no ha sido publicado. Se esperaba para las 9 de la noche, pero todavía no está publicado. Así que sigo recabando información y antes de seguirles dando los datos que me van llegando, voy a preguntarle a quienes están aquí, ¿qué piensan? ¿Qué les parece? Hola, ¿por qué viniste acá? ¿Por qué Javier Milei? Y porque queremos un cambio en el país. Estamos cansados ya de la inseguridad y bueno, siempre lo mismo, no se puede con lo mismo de siempre. ¿Qué te parece que según las primeras proyecciones, no son datos oficiales, pero según las primeras proyecciones, estaría pasando a segunda vuelta Javier Milei con Sergio Massa, pero con Sergio Massa con más votación que Javier Milei? ¿Qué pienso? Y no sé, bueno, esto es democracia, el país decidirá. Pero bueno, yo voto por un cambio. Perfecto, muchísimas gracias. Viene por Javier Milei. ¿Por qué Javier Milei? Porque la gente realmente lo apoyó. Yo soy de Chile. ¡Ah, chilena! ¿Y por qué se acercó hasta acá? ¿Ah? ¿Por qué se quiso acercar hasta acá? Porque vimos a ver de qué se trataba. Perfecto, viene a hacer turismo electoral. Vamos a buscar más argentinos. ¿Argentino? ¿Cómo? Argentino, ¿no? Sí, obvio. Cuéntame, ¿por qué Javier Milei? Y porque es el que mejor representa las ideas de la libertad y un cambio completamente diferente. ¿Qué te parece que las primeras proyecciones no son datos oficiales, insisto, para quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, hablan de que hay segunda vuelta, que está Javier Milei, que está Sergio Massa, pero Sergio Massa con mayor votación que Javier Milei? Todavía no son datos oficiales, pero ¿qué te parece esas proyecciones? Pensar en Massa con mayor votación que Milei me parece raro. Que haya balotaje, lógico, podría llegar a ser, pero no sé, me parece raro pensar a Massa primero. ¿No crees que sea así? Y habiendo sacado 22 puntos en las PASO y 30 puntos Milei en las PASO, me parece al menos raro. Más que nada pensando que Milei no tiene estructura y no se pensaba que iba a ser ganador. Se pensaba que Milei iba a sacar 15 puntos como lo mucho. Entonces, dio un batacazo y yo creo que la gente, más que nada, los votantes de Bullrich, van a apoyar a Milei ahora más que nada. Y no sé si será en primera vuelta, pero seguro que Milei primero. Ahí está entonces la esperanza de los votantes de Javier Milei que han llegado hasta acá, hasta su comando en calle Córdoba, mientras seguimos apreciando el ambiente que no es de euforia, hay bastante nerviosismo, de hecho, mucha prensa internacional también aquí apostada, pero veo un poco de intranquilidad en las caras, tratan de proyectar entusiasmo, pero los veo preocupados. Hola, ¿qué te parecen las primeras proyecciones que dicen que sería Sergio Massa con Javier Milei en segunda vuelta y con Massa con más votos? No te estoy escuchando nada. Te digo que ¿qué te parecen las primeras proyecciones que hablan de Javier Milei y Sergio Massa en segunda vuelta, pero Sergio Massa con más votos? Sí, complicado. Todo se puede dar vuelta igual. Todavía no está todo dicho. Todavía hay esperanza. Ahí está. Quiero que mientras que
a que veamos justamente este momento, a que apreciemos este ambiente aquí afuera del comando de Javier Milei, mientras algunos bailan y le piden a la gente que no decaiga. Pero los invito a que revisemos qué nos dijo el hijo de Jair Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, por qué estaba acá, por qué venía a apoyar a Javier Milei. El único que representa un cambio de verdad en Argentina. Todos los otros ya tuvieron la oportunidad de intentar lograr un éxito y no lo lograron. Entonces apoyar a Javier Milei es tener la sanidad de intentar cambiar a Argentina. Si no en la primera, seguramente en la segunda vuelta Milei se va a sacar vencedor. Pero mira, vamos a hacer un ejercicio imaginario. Imaginemos que Milei no gane. Estas personas no se van a volver para sus casas y empezar a bater palmas para el próximo presidente. Este movimiento, te hablo, no se va a parar de crecer. Sí, les cuento que ha salido hasta acá Ramiro Marra y también ha salido Victoria Villarruel para tratar de alentar a los partidarios de Javier Milei. Candidato al jefe de la ciudad de Buenos Aires, justamente aquí tratando de alentar a los votantes de Javier Milei, diciendo y cantando: la casta tiene miedo. Los invito a que revisemos la segunda opinión sobre Gabriel Boric que nos dio Eduardo Bolsonaro. Yo creo que en Chile, igual también en Colombia, los próximos presidentes no va a ser de izquierda, porque Boric, justo en su inicio de gobierno, cuando empezó, su aprobación se cayó mucho, redució mucho. Entonces, encima de esta segunda asamblea constituyente que tienen ustedes, es una clara señalización de que muy probablemente el próximo presidente de Chile será José Antonio Cast. Muy bien, vamos a hacer gobierno, muy bien. Bueno, ahí ven justamente a Victoria Villarruel, la compañera de fórmula de Javier Milei, que se ha acercado hasta este sector para animar a los votantes. Le vamos a pedir a los votantes, nos dejan pasar. Ven justamente a Victoria Villarruel sacándose fotos y recibiendo también entonces el ánimo y el grito de los votantes de Javier Milei aquí afuera del comando de Javier Milei. La ven de blanco entonces la compañera de fórmula Victoria Villarruel, animando a los votantes, animando a quienes llegaron hasta aquí, hasta el comando de Javier Milei. ¡Victoria! 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 Nicolás. Muy bien, ahí estábamos viendo a Mónica Rincón, afuera del comando de Javier Milei. Ahí veamos a Victoria Villarroel. ¿Me puedes preguntar también, Nicolás, si quieres? Sí, estamos escuchando a la Mónica, viendo ahí a la compañera de Javier Milei en la papeleta para la presidencia de Argentina. Estamos junto a Jacinta Molina, editora del área internacional de CNN Chile. Y estamos conversando, Jacinta, los escenarios para la segunda vuelta, porque es totalmente distinto que en la segunda vuelta esté Javier Milei con Sergio Massa, casi que independiente de si Sergio Massa está primero o no en la primera vuelta, de lo que se podía esperar antes de que Javier Milei pasara con Patricia Bullrich. Jacinta, ¿por qué? Es totalmente distinto ambos escenarios. Claro, es un escenario que, de confirmarse, una vez que se entreguen ya los primeros resultados oficiales, iría en línea con lo que planteaban los últimos sondeos, pero lo cierto es que, según los analistas, sería también un escenario donde acá habría una mayor polarización. Sergio Massa ha intentado, incluso en las últimas semanas se vio también en el último debate, polarizar más con Javier Milei, y eso se podría ya reeditar de cara a un balotaje. Es bueno recordar también cómo funciona el sistema electoral argentino en una primera vuelta, porque es distinto al nuestro en cuanto a la cantidad de porcentaje que se necesita para asegurar un triunfo en una primera vuelta sin necesidad de un balotaje. Acá se necesita el 45% de los votos. Así es. O
al menos el 40%, pero con una diferencia entre la primera opción más votada y la segunda de 10 puntos. En eso, poniéndonos algunos escenarios, Mónica hablaba de que Sergio Massa tendría el 35%, yo estuve viendo algunos sondeos que hablan de Sergio Massa 36%, con Javier Milei el 29%. Tendría que subir 4 puntos Sergio Massa y que Javier Milei se quedara en el 29% para llegar a esa victoria en primera vuelta. Exacto, pero no se está dando ese escenario en estos momentos según la información que emana del mismo comando de Sergio Massa y por cierto también la que llega de los otros comandos que permitía, por ejemplo, algo que nos comentaba Mónica, hacer este promedio, digo, entre las bocas de urna y también las mesas testigos que llegaban y se informaban también en los medios de comunicación. Todo esto a la espera de que se entreguen los primeros resultados oficiales. Ya los medios argentinos hablan que el escrutinio, digo, va avanzando y supera el 25% el conteo de los votos, así que prontamente ya se debería entregar una primera información consolidada, uno esperaría, pero se habla, por cierto, de después de las 10 de la noche. Así es, volvemos a Buenos Aires, seguimos con el contacto con Mónica Rincón. Mónica, a ver, el ambiente allá, cuéntanos. Sí. Estamos aquí en el comando de Javier Milei. Quiero que revisemos también las impresiones de Guillermo Francos, asesor de Javier Milei, mientras seguimos viendo que llegan hasta acá algunos de los principales asesores del candidato de La Libertad Avanza. Escuchemos las impresiones. Decían eso, nosotros esperamos que pase lo que decían esas encuestas, pero somos muy optimistas con el resultado final. Franco, si no hubiese habido mejorar el resultado de las PASO, ¿hubiesen ganado en primera vuelta? No digo que hubiésemos ganado, pues no sé si nos ganamos o ganamos en primera vuelta, eso no lo estoy diciendo. En cuanto a los números que tiene, ¿la elección es la que esperaban? No tenemos números, no hay números todavía, no hay ningún número. Pero sí se ubican por lo menos en el balotaje. ¿Perdón? Sí se ubican por lo menos en el balotaje. Seguro, eso seguro. Sí. Gracias. ¿Con Javier cómo se siente? Está muy tranquilo, muy tranquilo. No tenemos datos de... ¿Cuál es el estado de ánimo de Milei? Muy bueno, re tranquilo, muy bueno, esperando el resultado. Está arriba, en el piso 21, tranquilo. Bueno, seguimos escuchando el ánimo entonces que tratan de insuflar los seguidores que se han apostado aquí en el Hotel Libertador. En la calle Córdoba seguimos viendo a los principales asesores, al principal círculo de Javier Milei. Van entrando, van pasando, van saludando a quienes se apostan aquí a las orillas de esta barrera de seguridad y siguen recibiendo entonces sus opiniones, sus impresiones, el ánimo entonces que tratan de insuflar. Vinieron hace poco, ustedes la vieron a través de las pantallas de CNN Chile, a Victoria Villarroel también, a Ramiro Marra, entre otros de los asesores importantes, relevantes del candidato de La Libertad Avanza, cuando según las primeras proyecciones se habla en general de una segunda vuelta entre Massa y Milei, pero la sorpresa sería si lo confirman los datos oficiales, que tendría más votos en esta primera vuelta Sergio Massa que Javier Milei. Eso es lo que estamos viendo. Escuchemos parte del ambiente. Lo que cantan, lo que corean es "la casta tiene miedo". Eso es lo que corean acá afuera del Hotel Libertador, que es el comando, el búnker de campaña, como dicen acá, de Javier Milei. Va a ser muy importante, uno de los factores que ya sabemos hasta ahora que van a fijarse muchísimo, es qué porcentaje juntan entre Juan Scaretti y Miriam Bregman. La verdad es que eso va a ser muy clave, muy importante a la hora de definir finalmente. Vamos a preguntarle a algunos de quienes están acá, ¿por qué Milei? Milei, porque va a sacar la ideología de género en los jugados. ¿Por qué Milei? Porque es el cambio realmente. Cuénteme usted, ¿por qué Milei? Porque Milei es el cambio, nada más. Va a revolucionar todo nuestro país y vamos a salir de toda esta basura en la que nos embargaron los desgraciados kirchneristas de mierda. Eso. Ahí está la opinión entonces de algunos de los trabajadores, decente, trabajar y cumplir con nuestro deber. Ahí está entonces las opiniones de parte de los partidarios de Javier Milei.
Muy bien, ahí está Mónica Rincón recogiendo todas las opiniones allá afuera del comando de Javier Milei, opiniones bastante drásticas respecto a lo que significa la opción de Javier Milei. Estamos hablando acá con Jacinta Molina del escenario de Javier Milei y Sergio Massa en segunda vuelta, porque es totalmente distinto a Javier Milei y Patricia Bullrich. Y la pregunta, Jacinta, es... A ver, ahí estamos viendo imágenes en vivo del comando de Javier Milei, donde a todo esto el ánimo es bien distinto a lo que nos muestra Mónica Rincón del exterior. Sí, porque, a ver, uno piensa que el candidato que está segundo en la preferencia en la primera vuelta presidencial de un país no tiene por qué estar tan exultante ni tan enfervorizado, por lo menos lo que veíamos con algunos de los partidarios y algunos de los líderes que están en la campaña de Javier Milei, es lo que nos mostraba Mónica Rincón. Adentro, en el comando, están más tranquilos. Pero la pregunta ¿es un mejor panorama para Javier Milei que pase con Massa a que pase con Patricia Bullrich, teniendo en cuenta el traslado de votos de quien queda afuera del balotaje de la segunda vuelta? Podría ser un escenario en el cual Javier Milei pueda atacar más a su contrincante pensando en la gestión económica, ¿no? Claro. Hablamos del ministro de Economía y hemos mencionado las cifras, ¿no? Esta inflación interanual que ya roza el 140%, la pobreza también que llega al 40%, pero lo cierto es que tampoco podemos dar que todos los votos de Patricia Bullrich vayan directamente a Javier Milei, así que eso también va a ser complejo, sin duda. Va a iniciar, si se confirma este escenario de un balotaje entre ambos, va a dar cara a una nueva estrategia en lo que sigue de la campaña de aquí a noviembre. Porque si se hubiera dado, bueno, estamos hablando en teoría aún, pero solamente estamos hablando de acuerdo a lo que dicen las encuestas afuera de urna. Si hubiera pasado Javier Milei y Patricia Bullrich a segunda vuelta, es prácticamente un dato que todos los votantes de Sergio Massa hubieran ido con Patricia Bullrich y eso le hubiera dado la presidencia de Argentina. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el escenario más probable, que es Javier Milei y Sergio Massa? Los votantes de Patricia Bullrich se dividen, Jacinta, ¿irían a Javier Milei? No creo que todos vayan a Sergio Massa. No vamos a poder adivinar ahí dónde irán todos esos votos, porque no son directamente transferibles. Y también es muy importante lo que diga un expresidente de Argentina, Mauricio Macri. Sí, que sabemos y lo han planteado también desde el comando de Javier Milei, incluso el mismo Javier Milei, que están en comunicación. Es de hecho el interlocutor Mauricio Macri con Juntos por el Cambio. Me refiero interlocutor entre Milei y Juntos por el Cambio, pero por cierto también con los roces que ha habido entre Patricia Bullrich y el mismo Javier Milei. Se dejó incluso en evidencia en el último debate, pero podría ser clave ahí el rol que tenga el expresidente, considerando esta comunicación que existe entre ambos y lo que puede iniciarse ya a contar de mañana con los resultados. Ya todos los comandos hablan de un escenario de balotaje de segunda vuelta. Esto sería el 19 de noviembre y en el oficialismo, en el peronismo, insisten en que es Sergio Massa quien va liderando ese resultado, cuando todavía estamos muy pendientes de los resultados oficiales, por cierto, que tienen que entregarse. Y déjame hacer una promoción, Jacinta. Mañana en Agenda Económica AM, desde las 8 de la mañana, vamos a estar viendo cómo está el dólar en Argentina. Porque este resultado es el que da menos previsión de lo que pueda suceder. Y esto va a llenar de incertidumbre el ámbito económico argentino, el ámbito financiero, y no hay que ser un economista doctorado para pensar que el dólar argentino, o sea, el dólar en Argentina se va a disparar. El blue va a llegar de todas maneras sobre los 1.000 pesos argentinos. Este era el escenario más temido, de hecho, en estimaciones económicas. Tal cual.
Volvemos a Buenos Aires con Mónica Rincón. Mónica, ¿sigues afuera? ¿Lograste entrar al comando de Javier Milei? Cuéntanos. No, eso es imposible. Somos 400 medios los que estamos afuera, pero estamos con Marcela Padaro, candidata a diputada, obviamente partidaria de Javier Milei. Marcela, ¿cómo toman estos resultados parciales, pero que no son oficiales todavía? Son todavía boca de urna, son proyecciones de mesa testigo. Quiero aclarar bien eso, que no son los resultados oficiales, pero que dicen que habría segunda vuelta, algo que no sé si era tan esperado para ustedes. Mira, que pasaría Massa y Milei, y además que eso sí tendría más votación Massa que Milei. ¿Qué opina? Mira, para nosotros el escenario de balotaje siempre es algo posible en Argentina porque las reglas de nuestra democracia hacen que una persona gane en primera vuelta solo si saca 40 puntos o más y 10 puntos de distancia de la primera minoría. Es muy difícil llegar a esa situación, con lo cual nos hemos preparado de entrada para ir a un balotaje. Digamos que estamos todos preparados a nivel campaña para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, que es contar lo que vamos a hacer. Nos da lo mismo con el que sea. Estamos seguros que vamos a ganar y estamos preparados para gobernar. ¿Para dónde crees que van a ir ¿Para dónde crees que van a ir los votos de Patricia Bullrich? ¿Por qué tendría que un votante de Patricia Bullrich votar por Javier Milei? ¿Qué le dice? Bueno, en principio decirte que solamente no se ha llegado al 60% de las mesas escrutadas. Para nosotros es muy poco. Entonces, realmente me parece que hay que tener un poco de prudencia a la hora de arrojar escenarios. Sí creo que la configuración del mapa político en Argentina va a cambiar a partir del 10 de diciembre y que seguramente quienes antes se colisionaron, hicieron una coalición para poder ganar una elección, probablemente veamos esos partidos fragmentarse. Si eso ocurre, yo tengo la expectativa de que muchos políticos que están en otros partidos hoy puedan abrazar las ideas de la libertad que nosotros proponemos. ¿Cómo si llegara a ganar en esa segunda vuelta Javier Milei? ¿Tú crees que van a poder gobernar con minoría en el Congreso? Esa minoría es discutible. Te digo, el 11 de diciembre vamos a ver cuántos van a venir a apoyarnos a nosotros. Yo creo que muchos. ¿Tú crees que se van a sumar de otras fuerzas políticas? Y te lo respondo de esta manera. Si Patricia Bullrich pierde la elección, Juntos por el Cambio va a seguir siendo Juntos por el Cambio, ¿va a ser Patricia Bullrich la líder de la oposición o va a emerger otro líder? Yo tengo mis serias dudas. Hay que ver qué pasa ahí. Es un espacio que no nos corresponde a nosotros opinar, pero como me estás hablando del trabajo parlamentario, yo creo que en el trabajo parlamentario muchos de sus diputados van a venir a abrazar nuestras ideas. Muchísimas gracias, Marcela. Ahí está. Marcela. Sí, vamos a seguir preguntándole aquí a los partidarios de Javier Milei. Cuénteme, ¿por qué Javier Milei? Como joven, creo que es la opción más viable, es la última esperanza. Muchos de mi generación vieron en esa una salida fácil. Como miembro activo de la Juventud Liberal, sobre todo de la provincia de Córdoba, decidí dar el paso de la batalla cultural a la política porque buscamos no tan solo solucionar la vida a los jóvenes, sino a todos los argentinos de bien. Porque cuando me dice nuestro lema de campaña, una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Pregunta, ¿crees que en los resultados que están dando estas proyecciones que dan segunda vuelta con Massa Milei, pero Massa con más votos que Milei? ¿Cómo te explicas eso? Si es que se confirmara, lo digo en condicional porque faltan los resultados oficiales. Tal como expresaba recién la candidata Marcela Pagano, la estructura política nacional hace que es muy difícil que un candidato sea elegido en primera vuelta. Sin embargo, todos los factores están posibles para que podamos hacer una buena performance en el balotaje y esperamos y tengo la certeza que vamos a ganar. Somos la única oposición y vamos a hacer gobierno. Te cuento que según resultados preliminares, Massa tendría 35, Milei 31 y Patricia Bullrich 23. Tal cual, esos son los números que me han llegado a mí también personalmente, pero bueno, la política es un fenómeno multicausal y de ahora, de cara al balotaje, Juntos por el Cambio va a tener que derramar, tanto que ellos han dicho en la campaña que nosotros éramos funcional o éramos una colectora kirchnerismo, ahora ellos van a demostrar si son colectora o si realmente quieren sacar el kirchnerismo, así que, como insistí recién, una Argentina distinta e imposible con lo mismo de siempre. Nicolás, estoy haciendo una pregunta para rechequear si la información es oficial o es todavía de boca de urna. Le estoy preguntando a uno de los expertos que trabaja con nosotros, así que le pido que ustedes me apoyen para poder hacer esa pregunta por interno.
Sí, muy a la espera de los resultados, por cierto, que podrían entregarse en cosa de minutos. Se había hablado en un comienzo que podría ser ya pasada las 10 de la noche, pero ha ido avanzando también el conteo, así que esto, y además que a través de los mismos medios de comunicación argentinos se ha ido conociendo también lo que plantean los mismos comandos, los resultados a boca de urna, por cierto, también las mesas testigos, así que hay una expectación que podría generar que se adelante la entrega de esos resultados cuando ya tanto desde el comando de Patricia Bullrich como también Javier Milei y, por cierto, Sergio Massa hablan de un escenario en balotaje de segunda vuelta en noviembre. Ya, vamos a ver, por cierto, y estarían ya los resultados. Sí, podemos tener información de último minuto. Jacinta Molina está revisando ahora mismo información. Sí, tenemos información los ya. Resultados que ya están siendo publicados en los medios de Argentina, que le dan un 35,9% a Sergio Massa, 30,5% a Javier Milei y 23,6% a Patricia Bullrich. Eso entonces son los primeros cómputos, Jacinta. Entonces, 35,9% Sergio Massa, 30,5% Javier Milei y 23,6% Patricia Bullrich. Mónica, ya tenemos primeros resultados oficiales. Sí. Bueno, esos resultados que yo les acababa de comentar al joven que estaba aquí al lado mío son resultados oficiales los que le había dado. Efectivamente, se lo estaba consultando al experto y sí, eran resultados oficiales. Y el resultado oficial entonces habla de 35% para Sergio Massa, Javier Milei 31%, Patricia Bullrich 23%. Hay segunda vuelta en Argentina, una segunda vuelta en que pasa Javier Milei y Sergio Massa, con Sergio Massa con mayor caudal de votos. Esa es la sorpresa. No es sorpresa que haya segunda vuelta, no es sorpresa que esté Javier Milei, tampoco que esté Sergio Massa. Lo decían los sondeos, no se equivocaron. Lo que nadie esperaba es que Sergio Massa pase la segunda vuelta con más porcentaje de votos que Javier Milei. Esa es la gran sorpresa de la noche y le vamos a preguntar a quienes están acá qué opinan de estos primeros resultados oficiales con el 61% de los votos escrutados. Y quisiera agregar un dato más, porque esto también es muy relevante. Juan Schiaretti, 7,34%. Miriam Bregman, 2,62%, tal como nos había adelantado uno de los analistas que les comentaba anteriormente. Entre los dos juntan un 10% de la votación. Entonces, no solamente los votos de Patricia Bullrich, también los de Miriam Bregman y también, evidentemente, los que estamos viendo de Juan Schiaretti pasan a ser súper relevantes, muy importantes en esta disputa electoral de segunda vuelta. Ya no es solo Patricia Bullrich la que tiene algo que decir, sino que también estos candidatos que les estamos mencionando, tanto Juan Schiaretti como Miriam Bregman. ¿Qué opinas de estos resultados? Hay que esperar, todavía no es el resultado total, a esperar. Y bueno, los argentinos estamos acostumbrados al balotaje y bueno, a esperar, nada más. Y a confiar que se dé lo mejor. Pero no era lo que esperaban, ¿no? No, pero bueno, a esperar, pero alegres. ¿Ustedes esperaban ganar en primera? Algunos sí, otros no. Yo esperaba un balotaje desde el principio, pero muchos otros esperaban ganar en la segunda vuelta. Pero esperabas un balotaje, me imagino, con Milei a la cabeza. Con Milei sí, pero no con Massa. No me lo esperaba ni en pedo. Me lo imaginaba a Pato Bullrich y Milei en el balotaje. ¿Y si iba Massa, no te imaginabas en lo absoluto que hubiera...? Lo imaginaba en tercer lugar. No sé qué pasó, pero bueno. Quiero tener más opiniones. No sé si me puedes responder tú, a ver si te das vuelta un poquitito y vienes para acá para poder tenerte para las pantallas de CNN Chile. Resultados oficiales, los repito para quienes nos están viendo a través de las pantallas de CNN Chile. Doy los resultados entonces. Hay segunda vuelta, está Sergio Massa con 35,90%, Javier Milei con 30,51%, Patricia Bullrich con 23,61%, y te voy a dar también los de Juan Schiaretti con 7,34% y también Miriam Bregman con 2,62%. ¿Qué te parecen estos resultados? La verdad es que me parece un muy buen resultado porque a pesar de que llegamos hace 2 años, estamos al lado de la fuerza más grande que lleva toda la vida en este país. Me parece un logro increíble y que ahora queda confiar para la segunda vuelta. ¿Pero te sorprende que Massa haya sacado más votos que Milei? La verdad es que no me sorprende porque es una posibilidad que siempre estaba abierta.
que Patricia Bullrich te haya quedado tercera? ¿O tú pensabas también igual que acá? ¿Cuál es tu nombre? Emanuel. Igual que Manuel, ¿pensabas que Patricia Bullrich estaba en la segunda vuelta o Massa? Yo toda la vida pensé que iba a quedar Massa contra Milei en la segunda vuelta. ¿Sí? Sí. Buen ojo entonces electoral. Para ti, por favor, así te puedes poner un poquito más para acá. Vamos cediendo el lugar. Date vuelta para que te vean en Chile. Estamos transmitiendo en vivo para CNN Chile. ¿Qué te parecen estos resultados? La verdad que me sorprendió que después de todo lo sucedido con lo que pasó Sergio Massa y Saurral en la UMA de Zamora y todo, ese círculo que la verdad ese círculo no me lleva muy bien. Toda mi familia es anti-kirchnerista y como dijo el chico, va a venir de 2 años a una fuerza que viene gobernando hace un montón de tiempo. La verdad es un logro bastante grande para lo que sería Milei, ¿no? Pero tengo toda la fe de que se sepa, que la gente se dé cuenta de que hay un gran cambio, de que se viene un gran cambio y a no bajar la mano, que Milei es el futuro de los jóvenes, de los viejos y de los que vienen. ¿Tú crees que ganan en segunda vuelta? ¿Cómo? ¿Tú crees que ganan en segunda vuelta? Tengo toda la fe de que va a ganar Milei en segunda vuelta, no voy a bajar la mano nunca. ¿Y te sorprendió el resultado? ¿Te puedes girar un poquitito para que te vean bien ahí en Chile? ¿Te sorprendió el resultado? La verdad que sí, me sorprendió. Igual no tanto por el hecho de que ya se venía a venir, ¿no? Pero le tengo toda la fe al Peluca, toda la fe del mundo. Para quienes están en las casas, Peluca es Javier Milei, le dicen así. A ver, mira, ahí lo podemos ver en el gorro de este muchacho. ¿Tu nombre es? Iván León. Iván, ¿en serio? León. Iván León, ya. Un león, permiso, ¿me puedes prestar tu gorro un poquitito? Ya, para que lo mostremos. Ese es el símbolo, la cabellera desordenada. A partir de la cabellera desordenada de Javier Milei se hace la figura del león y por eso en las banderas, en los gorros, pueden ver justamente este símbolo. El león es el símbolo de Javier Milei y del partido La Libertad Avanza. Iván León, muchas gracias por conversar con nosotros. Seguimos recabando impresiones argentinas, ¿no? Venga para acá, a ver si te podemos entrevistar. Tu opinión, ¿qué te parecen estos resultados? ¿Los escuchaste o te los digo? A ver, vamos a dárselo. Aquí le informamos en CNN Chile, informando para Chile y Argentina. Sergio Massa, 35,90. Javier Milei, 30,51. Luego, Patricia Bullrich, 23,61. Juan Schiaretti con 7,34. Sí, y Miriam Bregman, 2,62. ¿Qué le parece? Y la verdad que esperábamos ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque se sufre mucho. Y acá hay una problemática que es lo que él conoce, o sea, por lo que nosotros nos adherimos a él, que es la falta de políticas de ley de género. De género me refiero a que no son imparciales para hacer justicia con el hombre. Entonces, él defiende al hombre, a los derechos individuales del hombre. Y acá en Argentina no se defienden. Y él es el único que salió a apoyarnos, por eso lo apoyamos. Porque él tiene una causa justa, es eliminar el Ministerio de Mujeres. Y con respecto ¿Usted está de acuerdo con eliminar el Ministerio de la Mujer? Sí, porque no defiende a la mujer. A mí por lo menos no me identifico con eso, para nada. Porque yo por eso lo he hecho de decir a tu compañero, por ejemplo, le digo, me tocó la cola, por decirlo así. Y voy a alguna denuncia. No me tocó, vos fíjate la distancia que hay. Pero por ser lo hecho me creen a mí y a él no. Vamos a tratar de levantar un poquito esta bandera. Gracias por ayudarnos, de verdad. No, y a él no. Y no es justo eso. No es justo para ninguno de los dos. Para mí porque soy mentiroso y tendría que estar adentro. Y para él porque se come. No pongamos en duda todas las víctimas tampoco. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que mientras hay pruebas, sí. No. Extremos no, tampoco no son buenos. Pero si hay pruebas, sí. Pero cuando no hay pruebas, no hay por qué encarcelar y abusar. ¿Sorprendida? ¿Sorprendida? Sí. Muy sorprendida. La verdad que pensé que lo iban a apoyar más. ¿Por qué? Porque queremos un cambio de verdad, en realidad. Queremos un cambio de verdad. Que se respeten todos los derechos. Sandra, muchas gracias. Muchas gracias por conversar con nosotros. Seguimos. Ustedes me dicen si seguimos recabando impresiones aquí afuera del comando de Javier Milei. Nico.
Muy bien, estábamos viendo a Mónica Rincón desde el comando de Javier Milei. Jacinta Molina nos va a actualizar cómo están los resultados, porque tenemos nuevo cómputo, Jaci. Claro, 35,99 para Sergio Massa, 30,44 para Javier Milei. Están en proceso de actualización constante, minuto a minuto, mientras nosotros lo estamos reportando acá, y está la imagen, por cierto, en su pantalla. Y nosotros también estamos viendo, así que nos acercamos por eso nos vamos a acercar. Ahí está, el 36,05 para Sergio Massa, 30,39 para Javier Milei, 23,68 para Patricia Bullrich, y a ver si podemos avanzar en la pantalla para ver también el resultado de los otros dos candidatos que estaban en la papeleta. Juan Schiaretti, 7,22%, y Miriam Bregman, 2,64%. Se consolida a Sergio Massa con Javier Milei con 65% entre los dos, y hay un 35% de los votos que tienen que repartirse para la segunda vuelta. Pero Jacinta, nosotros estábamos conversando mientras Mónica Rincón nos estaba contando las perspectivas desde afuera del comando de Javier Milei, porque hubo un resultado muy importante que podría explicar esta sorpresa. Exacto, es la provincia de Buenos Aires, donde de hecho el peronismo iba por la reelección y lo consigue con el gobernador Axel Kicillof, que obtiene más del 45%, y sería ese resultado, la provincia, que incluye, por cierto, el conurbano de Buenos Aires, donde hemos planteado también en nuestros análisis que hemos hecho la fortaleza que tiene el peronismo, el kirchnerismo, que podría explicar, si hacemos ese análisis, cómo obtiene Sergio Massa también este resultado y repunta en esta primera vuelta. Y algo que yo estoy tratando de entender como editor de economía de CNN Chile es, en un país que tiene una inflación anual de 140%, con una pobreza de 40%, que Sergio Massa, actual ministro de Economía, esté obteniendo la primera elección en la primera vuelta, cerca de 36%, y el anterior ministro de Economía, Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, con un 46%, obteniendo las dos primeras mayorías en Argentina, con lo que uno de afuera ve como los principales problemas económicos de ese país, que es la inflación, pero los encargados políticos de la economía de ese país, con esos números, de todas maneras, son los más votados, Jacinta. Claro, podríamos hablar, que es lo que han planteado también muchos analistas, de el poderío de la maquinaria también oficialista, de el peronismo en el despliegue electoral, y eso, por cierto, podría verse en el resultado en la provincia de Buenos Aires, o la distinción, porque el resultado es distinto en la ciudad, donde ahí es la oposición, la derecha tradicional de Juntos por el Cambio, la que obtiene una mejor votación. No así entonces en la provincia donde el peronismo retiene el poder. También porque se habló mucho, especialmente en la última semana de campaña, del tema del subsidio al transporte, porque habían candidatos, entre ellos Javier Milei, que hablaban de eliminarlo, y eso, por cierto, eleva el valor del transporte, el bus, el metro, entre otros, y eso fue una discusión porque el gobierno anunció una iniciativa para, contar de finales de esta semana, el viernes, inscribirse aquellos que querían desistir de ese subsidio, pagar todo el pasaje, y ahí hubo una opinión generalizada entre quienes les consultaban, no entre los ciudadanos que no estaban dispuestos a aquello y querían seguir recibiendo ese subsidio, y por lo tanto se interpretó por algunos como un intento también de hacer esta demostración. Lo que pasaría si se implementan las ideas propuestas por la oposición versus lo que ha hecho o mantiene más bien con este subsidio el gobierno. Exactamente, en ese sentido, recordemos que Javier Milei quiere cortar en un 15% el gasto fiscal que tiene Argentina, mucho subsidio en prácticamente todas las áreas. Ha hablado de eliminar el Banco Central. Eso es bastante más difícil, y algo muy importante, dolarizar Argentina. Esa es la propuesta que probablemente explique lo que pueda acontecer mañana como reacción económica, porque ya dio cuenta de aquello, lo que ocurrió el día después de las PASO. Porque dolarizar Argentina significa devaluar el peso. ¿Y qué es eso en términos concretos? El dólar
oficial como el Blue, bien para arriba. Superando 1.000 pesos de todas maneras, si es que se llega a eso. Así que vamos a estar muy atentos a lo que suceda mañana. Mónica Rincón, tomamos nuevamente contacto con ella desde la afuera de Javier Milei. Está abajo de una bandera, sí. Mónica, ahí te están protegiendo, ¿qué pasa? Tengo aquí a Javier Milei dibujado en la bandera, ¿ven? Esa es la peluca, pues que yo le decía, no es peluca, sí. Es pelo, pero le dicen el peluca por lo desordenado del pelo. Ahí está el símbolo de la libertad avanza, mientras siguen saliendo algunos de los personeros del comando a entregar algunas declaraciones. Ya hemos conversado con varios de ellos, hemos conversado con la diputada Marcela Peredo, vimos a Victoria Villarruel, a Ramiro Marra, vimos también al encargado de redes, en fin, hemos visto diferentes personeros de Javier Milei, cuando la verdad es que ustedes se preguntaban también cómo es posible, y muchos se preguntan cómo es posible efectivamente que el ministro de Economía sea el ganador de la primera vuelta, no el ganador de la elección, porque hay una segunda vuelta, así que esto está en disputa todavía. Ya debieron haber aprendido además los analistas y todos que puede pasar cualquier cosa, ya no esperaban. Nadie esperaba que Sergio Massa fuera el primero, salvo ellos en el comando que decían, tenemos algunas encuestas que nos dan justamente un porcentaje interesante que podemos nosotros ser los que ganemos en la primera vuelta. Pero una de las cosas que se ha destacado, y yo no me voy a cansar de repetirla, es que como candidato es un muy buen candidato Sergio Massa. ¿Por qué lo digo? Porque tuvo varias estrategias interesantes. Una de ellas, alejarse de Cristina Fernández, que desapareció de escena. No la vimos más a Cristina Fernández. También desapegarse de Alberto Fernández. Muchos decían que el presidente de facto era Sergio Massa, no era Alberto Fernández. Otra de las cosas también que hizo, también de manera inteligente, obviamente son los planes sociales. Eso también hay que... El tema del transporte, poner sobre la mesa ese tema, la entrega de subsidios, que ha sido tradicional. Pero además, aparte de todo eso, que puede ser criticable, hay que reconocer que como candidato, efectivamente es un buen candidato para lograr estar siendo ministro de Economía con casi 140% de inflación y 40% de pobres para llegar a ganar una primera vuelta. Yo les dije una frase que se repite por acá. Sergio Massa es capaz de vender hielo en Alaska o arena en el Sahara, muchachos. Mientras aquí siguen cantando La casta tiene miedo y se siguen acercando algunos de los principales asesores hasta este lugar, y mientras en el comando de Sergio Massa, mientras que hay tranquilidad, en algunos sorpresa, en otros pena, sí. En el comando de Sergio Massa evidentemente hay euforia, Nicolás. Sí, Mónica, tú que llevas bastantes días allá en Buenos Aires, ¿has tomado la percepción de lo que importa la inflación allá? Uno mirándolo desde acá, o sea, acá en Chile, se prendieron todas las alarmas del mundo locales cuando la inflación llegó a 14% anual. Entonces te quiero preguntar, cuando una inflación llega a 140% anual, tú que estuviste estos días allá, ¿es un tema que para los argentinos es realmente importante o prácticamente ya se acostumbraron a vivir con una inflación disparada y ya saben que es algo inherente a su estilo de vida? No, nadie se acostumbra a vivir con este nivel de inflación. Pensemos, porque lo que se me ocurre como más gráfico para explicarlo es que en Chile, tú bien lo sabes, Nicolás, no si eres nuestro editor económico, en Chile la meta para un año es 3% de inflación. Sí. Aquí a la semana tienen 3% de inflación. Entonces, claramente que es muy doloroso vivir con sueldos bajos, con sueldos que aunque vayan subiendo no valen porque se va como agua el dinero. De hecho decían, uno de los dichos que dicen acá es que los pesos queman. O sea, los pesos queman en el sentido que se quieren todos deshacer de ellos porque no valen nada con la inflación o cada vez vale menos, o sea, cada semana valen menos. Entonces, claro, a la gente le preocupa, le importa. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si es un candidato pro mercado, Javier Milei, cuando ganó las PASO, los mercados reaccionaron mal y probablemente, dicen algunos analistas, eso no tenga tanto que ver con su programa económico. No es que estén de alguna manera rechazando su programa económico los mercados, sino que la duda es respecto de la posibilidad que tendría en un eventual gobierno, si llegara a él imponerse una segunda vuelta, si podría tener realmente la gobernabilidad necesaria para
llevar adelante estas propuestas. ¿Qué propuestas? ¿Cerrar el Banco Central o, por ejemplo, dolarizar la economía, Nicolás? Sí, de hecho, nosotros con Mónica hablamos ayer en CNN Prime de una editorial de The Economist que mencionaba que independiente de que salga elegido presidente o presidenta de Argentina, no va a solucionar la situación económica del país. Y es muy importante lo que tú dices, porque para que tengan contexto, por ejemplo, Javier Milei propone hacer un amplio plan de concesiones en Argentina, concesiones al estilo chileno. Él es muy fan del sistema de concesiones en Chile, concesiones de autopistas, concesiones de puertos, concesiones de infraestructura pública. Él vino acá, de hecho, estuvo en un seminario acá con la Fundación para el Progreso liderada por Axel Kaiser, contando sobre este tema. Pero, claro, uno acá le llama la atención que salga elegido en primera vuelta hasta ahora, sin pasar directamente a ser elegido presidente, alguien que tenga liderando a la economía de un país con un 140% de inflación. Tenemos información de que va a hablar un asesor de Juntos por el Cambio, me informan, todavía no. Estamos a la espera, porque está la mirando. imagen, de hecho, del interior del comando de Juntos por el Cambio, Nicolás, donde en algún momento... ¿Jacinta? Sí, en algún momento debería verse algún dirigente o incluso la misma Patricia Bullrich reconociendo quizás este resultado. su derrota. Sí, Mónica. Sí, quería comentarles algo, porque ya que hablaban de Juntos por el Cambio, obviamente que este resultado, más allá de cuál sea el de segunda vuelta, marca una reconfiguración total del panorama político argentino. ¿Y por qué se los digo? Por varias cosas. Una de ellas es por la irrupción de Javier Milei. Javier Milei, incluso si no ganara en segunda vuelta, no va a desaparecer. Bolsonaro no ganó la segunda elección y no ha desaparecido el bolsonarismo. Sigue vigente en Brasil. Lo vimos con Donald Trump. Donald Trump perdió la elección, perdió la reelección, digo, y no desapareció. De hecho, probablemente puede ser el próximo presidente de Estados Unidos. Tiene las posibilidades de serlo. Quiero destacar una cosa, la amabilidad de las personas acá que me ayudan cuando la bandera se viene para acá, me ayudan, la paran. Así que muchas gracias a todos, de verdad. Son súper amables para que no me tape la bandera. Me están ayudando todos los muchachos acá y las muchachas en el comando de Javier Milei, así que se los agradezco a todos. Muchas gracias. Los tengo aquí de productores, pero ejecutivos, trabajando para que no me tape la bandera. En fin, vuelvo al tema. Entonces, no va a desaparecer Javier Milei. Además, no sabemos lo que va a pasar en la segunda vuelta. Sus posibilidades están ahí. Aunque algunos analistas sí dicen, hay otra reconfiguración que es súper importante y es la siguiente. Algunos sostienen que la ruptura de Juntos por el Cambio es inminente. Inminente. ¿Y por qué? Porque van a haber distintas posturas de a quién apoyar. Unos van a estar por apoyar a Sergio Massa y otros van a estar por apoyar a Javier Milei. Y probablemente el sector de la Unión Cívica Radical, con algunos estábamos conversando, de hecho con algunos diputados le estábamos pidiendo su opinión y muchos creen que es muy probable que se intente desde el peronismo acercar y tender puentes con el radicalismo, que podría ser el garante de esa unidad. Han estado juntos en otras ocasiones, han tendido puentes en algunos momentos políticos y por lo tanto uno podría prever un acercamiento también de esas fuerzas y por tanto uno podría prever un quiebre de alguna manera de Juntos por el Cambio, que para algunos analistas sería inminente después de que su candidata Patricia Bullrich quede fuera de este balotaje, según ya los resultados con el 61% de los votos escrutados. Nicolás, Jacinta. Sí, entremos directamente a eso y les quiero preguntar a las dos. ¿Qué rol va a jugar Mauricio Macri? Porque si yo estuviera allá, y Mónica yo creo que tiene esa misma impresión, la primera persona a la que hay que preguntarle qué es lo que va a decidir es Mauricio Macri, dada su influencia en Juntos por el Cambio. No, Mónica está en desacuerdo. A ver, Mónica. Yo discrepo por lo siguiente. Ahora, me puedo equivocar medio a medio, esta es una impresión. Pero yo creo que una de las personas a la que le van a pasar la cuenta o la boleta de la derrota de Patricia Bullrich es a Mauricio Macri. Él va a perder harta influencia, creo yo, en Juntos por el Cambio, por dos cosas. Primero, porque tiene altas tasas de rechazo, así como tiene altas tasas de rechazo Cristina Fernández y Alberto Fernández. Pero creo yo que al que le van a pasar la boleta a uno de los principales va a ser a Mauricio Macri. ¿Y por qué?
¿Por qué? Porque él en un comienzo no apoyó decididamente a su candidata. Él fue bastante tibio en el apoyo y al contrario, coqueteaba con Javier Milei y por lo tanto yo creo que su influencia la tiene. Sí, yo no digo que no tenga influencia, pero creo que ha perdido varios puntos de ella en Juntos por el Cambio y hay que mirar más lo que dicen los líderes de la Unión Cívica Radical que lo que diga necesariamente Mauricio Macri. Tampoco han logrado una elección maravillosa para nada en Buenos Aires. Hay que ver qué pasa con la configuración del Parlamento, eso va a ser importante también y qué liderazgos hay ahí. Pero yo me atrevería a decir que Mauricio Macri le van a pasar hartas cuentas desde el sector de Patricia Bullrich por lo que fue esta campaña, Nicolás. Jacinta. Claro, y además está la situación ya interna que se veía en Juntos por el Cambio, la oposición, la derecha tradicional, después de la primaria de la PASO, ¿no? Con Horacio Rodríguez Larreta, que pierde esa elección frente a Patricia Bullrich. Y es recién esta semana, Mónica, de hecho hace pocos días, cuando hay un acercamiento oficial de parte de la candidatura de Bullrich al anunciarlo como eventual jefe de gabinete, después de varias diferencias, por cierto, que quedaron de manifiesto luego de esa primaria. Y en línea con lo que ustedes comentaban también de cómo podría darse ahí la fuerza de los votos de quienes quedaron en el camino ya hacia este balotaje, que es el 19 de noviembre, podrían ser clave incluso los votos de Schiaretti, que logra un sorpresivo 7% también el gobernador de Córdoba. Sí, coincido con lo que dice Jacinta, lo comentábamos hace un rato. No se esperaba tampoco un 10% entre Miriam Bregman y Juan Schiaretti. Yo les diría que otro de los grandes ganadores de esta noche es Juan Schiaretti. Él aumentó considerablemente, dobló su votación respecto a las PASO y probablemente eso también le hace sentido a mucha gente que está aburrida, no solo de los políticos de siempre, aunque Massa es uno de esos políticos, pero que está aburrida también del centralismo. Ojo con eso también, con el centralismo están muy aburridos y Schiaretti, el gobernador de Córdoba, le habló pero todo el tiempo a esa Argentina profunda, a esa Argentina que no le hacían caso del gobierno federal, que es el gobierno central. Él es uno de los grandes ganadores y no va a ser menos lo que tenga que decir Miriam Bregman, aunque en el caso de ella se da la siguiente paradoja. Desde el masismo saben que para el votante de Miriam Bregman, que es de la izquierda más radical, es muy difícil, o sea, es imposible que vote por Javier Milei, pero lo que no es imposible es que se queden en sus casas. Recordemos que esta elección tiene, Jacinta, Nicolás, la menor participación en una elección presidencial desde el retorno a la democracia. 6 puntos menos, bueno, tengo que ver el final cómo se proyecta, pero depende de con qué lo comparemos, por lo menos 6 puntos menos. Entonces, Mónica, por descarte, ese 2% debería ir a Sergio Massa, ya estaría en un 38%, pero el 7%, ¿dónde se va? Del gobernador de Córdoba. Ahí podría... Yo estaba consultando en este momento, es difícil. No sé qué opina Jacinta. Podría incluso dividirse, pero es difícil ahí poder estimarlo. Vemos imagen en un extremo de la pantalla de lo que está ocurriendo precisamente en el comando de Juntos por el Cambio. Los perdedores sin duda de esta noche porque su candidata Patricia Bullrich no logra pasar a este balotaje. Vemos a Jorge Macri, primo de Mauricio Macri, quien es el candidato a jefe de la gobernación ahí y que es el resultado que quieren enfatizar, profundizar, celebrar luego de lo que ocurre en la elección a presidente, donde no llegan a esta segunda vuelta. Y por eso lo vemos a él en pantalla dando ya las primeras declaraciones y a la espera, por cierto, de lo que vaya a ser una aparición de la propia Patricia Bullrich en ese comando. Sí, quería agregar un tema. Ayer Patricia Bullrich tuvo la gentileza de entregarnos una opinión exclusiva para CNN Chile y ella destacaba la importancia de los lazos con nuestro país. No va a ser presidenta, pero ella había dicho que si lo fuera, Chile sería uno de los primeros destinos.
muy distinto a las políticas que tendría Javier Milei. Vamos a ver las que tiene Sergio Massa, pero uno podría esperar obviamente continuidad en la política exterior, evidentemente. Quería comentarles que respecto de para dónde se van los... ¿Sí? No, solo para complementar el dato que estamos viendo en la imagen, está Horacio Rodríguez Larreta también junto a Jorge Macri en ese discurso que están dando en el comando. Rodríguez Larreta, que recordemos compitió y perdió frente a Patricia Bullrich en la interna. Sí, Rodríguez Larreta que, claro, tuvo una postura mucho más comedida, más medida y finalmente quedó en el camino en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero quisiera comentarles que hay algunos cálculos que hablan de 2/3 de los votos de Patricia Bullrich que se podrían ir para Javier Milei, 1/3 para Sergio Massa. Y todavía contaría con los votos del peronismo federal, también los de la izquierda, de Miriam Bregman, y muchos creen que los votos de Juan Schiaretti tenderían a irse más a Massa que a Milei. Ahora, vamos a ver cómo se plantea la campaña, porque no hay que despreciar la campaña que ha hecho Javier Milei, que sin tener la estructura partidaria de Juntos por el Cambio, ni tampoco la estructura partidaria que hemos visto que tiene, que sí posee también, por supuesto, cómo no, el peronismo, lo logra. Ahora, es de verdad lograr subir Sergio Massa con un gobierno con cifras tan malas, sí, pero no, fueron astutos también y destacaron ciertas cifras económicas que iban mejorando, como las cifras, por ejemplo, de empleo. Entonces también hay que decir que es toda una hazaña lograr subir 7 puntos, siendo el ministro de Economía, claro, teniendo a la mano también la política económica, la responsabilidad de aquella, pero también todo el tiempo enfatizaba, es heredado, que el déficit fiscal era heredado porque Macri había contratado el crédito con el Fondo Monetario Internacional, que la inflación también había aumentado en la época de Macri y él prometía que en su gobierno esto iba a ser distinto. En su gobierno, como si este no fuera también su gobierno. Es toda una hazaña de la verdad, de Massa, de Sergio Massa, lograr hacer esta remontada de 7 puntos, pero todavía queda carrera por correr. Todavía queda mucho para ver la segunda vuelta, cómo se distribuyen esos votos. Pero la verdad es que en algún momento lo dijo Pepe Mujica, más que un movimiento, más que un partido político, es casi una mitología el peronismo y abarca desde la derecha a la izquierda, Nicolás, Jacinta. Exactamente, de hecho, Carlos Menem, peronista, todos lo ven como un expresidente argentino de derecha y muchos lo encuentran muy parecido a Javier Milei por las patillas frondosas. Y algo muy importante es lo que decía Mónica, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ahí interviene un chileno directamente, Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda, que ahora es director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, que es quien tiene que negociar directamente con las autoridades argentinas por cómo se va a estirar el pago de la deuda argentina. Porque, a ver, siendo súper franco, Argentina está negociando todo el tiempo la deuda con el FMI, le han llamado fondos buitre, de todo tipo, es algo que está siempre en la política argentina. Y le escuchábamos a Cristina Fernández incluso el día de hoy también hablar de eso y criticar precisamente al gobierno de Mauricio Macri por aquello. Absolutamente. A ver, hagamos un resumen. Entonces, tenemos a Sergio Massa con un 36%, tenemos a Javier Milei con un 30%, vamos a redondear a Patricia Bullrich con un 24%, al gobernador de Córdoba con un 7% y a la última candidata, ayúdame Jacinta, Miriam Bregman con un 2%. A ver, si Mónica acierta en la distribución de los votos de Patricia Bullrich, de que 2/3 irían a Javier Milei, 2/3 de 24% son 16%. Por lo tanto, si se suma a los 30% de Javier Milei, ya tendría 46-47%. Lo que resta, el saldo, son 8% que iría a Sergio Massa, 36 más 8, ya tenemos 44%. Pero volvemos entonces a lo que decía Mónica. La candidata que tiene la menor puntuación son, démosle 3 puntos porcentuales, se van todos a Sergio Massa. Tenemos 47% con Sergio Massa y 46% con Javier Milei. El 7% del gobernador de Córdoba, ahí tengo que ser sincero,
No sé para dónde se van. Peronista no kirchnerista, así que... Peronista no kirchnerista. No kirchnerista, Wow. Así se describe en algunos medios de comunicación argentinos, así que eso también podría tener ahí su impacto, por cierto. Pero claro, la pregunta también es... ¿Quién llegó a su techo, ya sea Milei con el resultado de las PASO y con este, o Sergio Massa con este resultado que no deja de sorprender porque era algo que por lo menos la mayoría de los sondeos no estimaba, o quizás los que databan de semanas anteriores? Y por cierto, lo hemos comentado muchísimas veces porque es lo que más llama la atención, que con la gestión económica que arrastra, recordemos que ya hace más de un año asumió en el Ministerio de Economía y dejó la presidencia de la Cámara, aún así llega liderando ya esta primera vuelta, Mónica. Sí, no, le iba a comentar que hubo un pequeño percance acá, una persona se sintió mal y se desmayó en medio del público, pero ha sido asistida y ya se siente bien, así que todo bien. Fue un susto momentáneo. Ahora, yo creo que muchos están esperando acá que salga Javier Milei. ¿Estás esperando que salga Javier Milei? Yo estoy de prensa. Ah, prensa. Pero como todo, no, yo también, como prensa, pero me refiero como partidario. ¿Esperas que salga Javier Milei? Sí, obvio, estamos esperando con ansias que salga. ¿Qué te parecen los resultados? Y muy peleado, pero todavía hay tiempo. 5% no es nada. Bueno, venimos a un balotaje, pero la vamos a remontar. Date vuelta para que te vean en Chile. ¿Tú esperabas este resultado? Y sí, un poco sí. Pensé que íbamos a ganar más sobrado, pero era esperarse un poco que ellos dos, Massa y Milei, estén peleados. ¿Pero tú esperabas que Milei pasaba primero? Sí, un poco sí. Pero no, hay fe, hay que creer. Creemos en que va a ganar Milei y todavía hay tiempo. ¿Y a qué atribuyes este resultado? ¿Cómo? ¿A qué atribuyes que Sergio Massa le haya ganado en votos a Javier Milei? No sabría decirte, o sea, no... Sí. A ver, venga para acá. Pase por acá para... A ver, ¿tu nombre? Nicolás. Nicolás, ¿a qué atribuyes que Sergio Massa haya sacado más votos que Javier Milei? Muestra la decadencia argentina. No solo la ignorancia, la falta de educación que hay, sino también ver el movimiento entero que hicieron en contra de los fiscales para terminar fiscalizando a favor de ellos y decir que si en las mesas no hay fiscales de Milei, terminan siendo todos votos de ellos. Salir a... Pero no tenemos, para ser súper responsables, no tenemos pruebas de que haya fraude. Aparte de eso, salir a tirar boletas falsas por ahí, por lo cual se tuvieron que aprobar las boletas falsas por todo el movimiento que hicieron, y también salir a romper boletas. O sea, ¿tú crees que hubo fraude? ¿Sí? Se está hablando por todos lados. Ahora, importante decir que no tenemos ninguna prueba ni denuncia de aquello. Hay muchos videos. No, me refiero que todavía no tenemos pruebas concretas en la justicia. Me imagino que la justicia tiene que determinarlo. Pero se empezó a investigar por el hecho de que Milei dijo, se refirió al fraude electoral, por lo cual se terminó decidiendo que aunque las boletas de Milei sean falsas tienen que ser aprobadas, porque estaban saliendo muchas boletas falsas. Entonces la orden vino de arriba. ¿Y qué pasa en la segunda vuelta? En la segunda vuelta gana Milei porque vos ves un odio tremendo entre los votantes del kirchnerismo o del peronismo y entre los votantes Juntos por el Cambio. Entonces, ¿qué pasa? Los votantes Juntos por el Cambio se pasan a Milei para que no vuelva a ganar el kirchnerismo. Pero es una lástima que no haya podido ganar en primera vuelta. Te veo medio triste. Sí, obvio. Pero esperando por el futuro del país. Ahí está. ¿Confianza también entonces en esa segunda vuelta? Sí, obvio, totalmente. ¿Están convencidos aquí en general los votantes de Javier Milei que ganan en segunda vuelta? Dicen que no lo van a dejar solo, que van a seguir haciendo campaña por él, pero claramente están sorprendidos, no esperaban. Mira, la verdad es que muchos de ellos sí esperaban la segunda vuelta, pero muchos de ellos también esperaban que fuera con Sergio Massa, pero realmente todos creían que iban a tener la primera ubicación.
Mónica, sí, va a ser interesante ver si cuando hable Javier Milei, que entiendo que sigue en el piso 21 junto a su familia, a su hermana, se habla en los medios argentinos, sigue ahí recluido, antes de ya hablar públicamente, va a enfocar su discurso o va a incluir en su discurso este tema de las acusaciones que hay por parte de su comando de presuntas irregularidades, tú lo decías, no están comprobadas ni sustentadas por la justicia electoral argentina, pero ha sido el discurso que se le ha escuchado a varios partidarios de Milei. Un asesor lo planteaba, incluso en algún momento se reportaba en los medios argentinos que el sitio web de Javier Milei había habilitado un espacio para recibir supuestas denuncias y luego ahí actuó la justicia electoral. ¿Por qué? Porque incluso en los días anteriores había sugerido una situación de este tipo, insistimos, sin ninguna evidencia de momento que se haya entregado, así que vamos a ver si es que esto él lo aborda, quizás como parte de lo que vaya a hablar luego de este resultado, porque claro, se hablaba de una segunda vuelta, se hablaba también de entre Massa y Milei, pero lo que nos pilla de sorpresa es que haya sido con Massa llegando primero. Muy bien, ya casi llegamos a las 10 de la noche en nuestro país. Está bastante claro que Sergio Massa y Javier Milei pasan a la segunda vuelta. Creo que ahí está Axel Kicillof. Axel Kicillof, miren, sí. Es al menos otro ahora de los ganadores el gran ganador de la jornada, ex en el ministro de Economía de peronismo. Argentina, ganador en la provincia de Gran Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Escuchemos a Axel Kicillof. Quiero ahora, gracias Tula. Miren, los bonaerenses, las bonaerenses votaron hoy porque fueron convocadas a hacerlo para defender todo lo que se ha logrado en estos años, lo que hemos avanzado en materia de educación, de salud, de infraestructura. Ustedes saben, y no lo vamos a repetir hoy, este triunfo también es de los pibes y pibas que pelearon por sus computadoras, por su viaje de egresados. Votaron por lo que conseguimos para defenderlo, pero convocamos al pueblo de la provincia de Buenos Aires muy conscientes de las dificultades que hay para que votaran también por todo lo que nos falta. Fue un voto por lo conseguido, fue un voto por lo que nos falta, pero permítanme decir, fue un voto por la democracia, fue un voto por la memoria, fue un voto por las Malvinas que son y serán siempre argentinas. Fue un voto también por el respeto a los laburantes, a los jubilados. Nos siguieron acompañando también porque aunque trataron de instalar que había un cambio fundamental en el sentir, en las tradiciones, en la cultura, en nuestra historia, que nuestra sociedad había resuelto no defender más la salud pública, la universidad pública. Muy bien, ahí escuchamos al gobernador electo por la provincia de Gran Buenos Aires, reelecto, exactamente como dice Jacinta, Axel Kicillof, y me llamaba la atención, recordando las Malvinas Argentinas, según Axel Kicillof, son y siguen siendo argentinas. Bueno, aquí todo sirve para la segunda vuelta, Jacinta, ¿y por qué te lo digo? Argentina
juega contra Inglaterra el tercer lugar por el Mundial de Rugby. Así que yo creo que todo juega y todos los políticos van a utilizar todos los momentos, todas las instancias para llevar votos a su favor. Bueno, todavía no habla ni Patricia Bullrich, que es la perdedora indiscutible de esta primera vuelta en Argentina, tampoco Javier Milei y tampoco Sergio Massa. No tenemos todavía informaciones de cuándo lo van a hacer. Obviamente que salga antes a Axel Kicillof que podría darnos una pista Sergio de Massa. que quizás pueda hablar pronto. Sí, es un telonero de lujo para Sergio Massa. Pero obviamente aquí los comandos están diciendo que hable primero, me imagino, Patricia Bullrich, luego Javier Milei y luego Sergio Massa. Así se estelaría por lo menos en nuestro país, pero obviamente la política argentina tiene sus propios códigos. Mónica, a ver, ¿tienes alguna información de último minuto allá? Te vemos muy atenta. Si sigue todavía mucho criterio afuera del comando de Javier Milei. Mira, yo por ahora lo que les puedo comentar, a ver si les escuché bien, si no ustedes me repiten porque justo estaban en una canción. Lo que yo les puedo comentar de lo que va a pasar es que en algún momento va a aparecer Javier Milei. No sabemos cuándo todavía, pero sí sabemos respecto del comando de Sergio Massa que no va a aparecer. Sería lo más inteligente, a ver si dejamos pasar aquí al colega. Lo más inteligente no sería aparecer rodeado de dirigentes del kirchnerismo, evidentemente. Está casi todo el gabinete de Alberto Fernández ahí, sus compañeros del gabinete, pero se especula que salvo algunas excepciones no va a estar rodeado de esas figuras. Es bastante lógico porque no es que tengan un nivel de aprobación muy alto y por lo tanto como estrategia política tiene sentido. Acá mientras tanto siguen cantando y repitiendo la casta tiene miedo. Y hay que decir que uno de los hitazos como de marketing político de Javier Milei fue instalar el concepto de la casta. ¿Y qué hizo? Decía un periodista muy reputado, Carlos Pañi. ¿Qué hizo? Juntos por el Cambio, es decir, Patricia, ese es el sector de Patricia Bullrich, cuando después de que se instala este concepto de la casta, se comportó justamente como la casta. No estoy diciendo que lo sea, estoy diciendo lo que percibió el público argentino. Y percibió, digo, a políticos peleándose por cargos. Tanto que ahí viene el segundo concepto que logra instalar Javier Milei, que en vez de decirle Juntos por el Cambio, les dice Juntos por el Cargo. Juntos por el Cargo, y se instala también como otro de los conceptos. Ahora, quisiera decir una cosa, Nicolás Jacinta. Uno decía, la verdad es que Sergio Massa se equivocó al, como dicen en Argentina, darle hormonas a Javier Milei y hacerlo crecer, instalarlo como su rival. Muchas gracias. Instalarlo como su rival. Se equivocó, no fue una buena estrategia, pero la verdad es que los resultados dicen otra cosa. Los resultados dicen que fue una buena estrategia, que eligió el mejor antagonista que podía tener y que efectivamente terminó quitándole votos a Patricia Bullrich, y aunque penetró el voto peronista, no lo logró penetrar tanto. Y bueno, y que también a través de las estrategias suyas de campaña, a través de los planes también, y cada uno ocupó sus propias estrategias. Por un lado, la bronca era la emoción que dominante en la campaña de Javier Milei, y por parte de la campaña de Sergio Massa también estaba el miedo, instalar el miedo a lo desconocido que significa Javier Milei. Pero claramente escogerlo como antagonista no fue un error, no puede haber sido un error desde el minuto en que obtiene más votos que él en esta primera vuelta, algo que nadie se esperaba. ¿Todos esperábamos que hubiera segunda vuelta? Sí. ¿Todos esperábamos que estuviera Sergio Massa y Javier Milei? Sí. Pero no esperábamos que lograra esta diferencia de votos a su favor Sergio Massa. Eso de verdad, esta remontada de 7 puntos es impresionante. Y es un caso también para estudiar de un candidato que a pesar del gobierno, a pesar de sus propias políticas y a pesar de las políticas del gobierno al cual pertenece, la verdad es que logra posicionarse y logra remontar de manera impresionante. Nicolás Jacinta. Exactamente. Bueno, vamos a seguir analizando durante estos días si a pesar del gobierno Sergio Massa logra este resultado o gracias al Estado, porque él representa al Estado argentino. Obviamente es parte del análisis que vamos a seguir haciendo acá en CNN Chile. Por el momento, Mónica, vamos
vamos a dejar el contacto hasta acá, esperando todavía que hable Javier Milei. Eventualmente, como tú dices, quizás Sergio Massa no hable hoy día. Quizás vaya a hablar en los próximos días. Estamos esperando puede hablar todavía más a tarde, Patricia. quizás esperar Sí. que el resto lo haga antes. Tal cual. Vamos a esperar quizás a Patricia Bullrich. Pero antes vamos a revisar el último cómputo. Sí, Jacinta. revisemos, recordemos cómo quedaron los resultados según lo que ya se ha entregado con el 87,84% de las mesas escrutadas. Sergio Massa lidera con el 36,24%, 88,68% de las mesas escrutadas ahora se ha actualizado recién y con eso Sergio Massa sigue arriba con el 36,26%, luego Javier Milei con el 30,20% y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio queda fuera de la segunda vuelta con el 23,81% de los votos alcanzados en esta elección. ¿Qué sabemos? Habrá balotaje, segunda vuelta. La presidencia argentina se define el 19 de noviembre y una semana antes, el 12, será el debate entre Massa y Milei. Recordemos que en Argentina el debate es obligatorio. Quien se resta, ahí se le penaliza la propaganda electoral, el espacio de propaganda electoral. Así que ese encuentro, como ocurrió antes de esta primera vuelta, también debería darse ahora entre Massa y Milei ese 12 de noviembre. 8.607.000 votos entonces para Sergio Massa, 1,5 millones más que Javier Milei. Estamos simplemente aproximando y también Javier Milei 1,5 millones más de votos que Patricia Bullrich. Entonces, entre el peronismo, el kirchnerismo entonces y la Libertad Avanza de Javier Milei tendrán que decidir los argentinos en aproximadamente un mes más. Por supuesto que este será tema central de la discusión en Tolerancia Cero en unos minutos más acá en CNN Chile. De hecho, están invitados 2 ex embajadores de nuestro país en Argentina y yo despido a Jacinta Molina por habernos acompañado durante toda esta transmisión. Jacinta, muy buenas noches. Buenas noches y nos vemos mañana con todo el análisis también y repercusiones de este resultado. Mañana, el martes, También. el miércoles, prácticamente todos los días. Hacemos una pausa en CNN Prime y al regreso tenemos la nota del lamentable fallecimiento de un ícono de la televisión chilena, Enrique Maluenda. De eso les contamos acá en CNN Prime. A la vuelta y algo un poquito más de lo que está sucediendo allá en Argentina con las elecciones presidenciales de primera vuelta. Son las 10 de la noche con 8 minutos. Ya volvemos.